Nunca imaginé que una simple entrega nocturna se convertiría en el infierno que marcaría mi existencia. Me llamo Daniel, soy de Iztapalapa y, durante mis años mozos, trabajé como repartidor de comida en las sombras de la noche. Recuerdo aquella madrugada como si cada segundo se hubiera eternizado en un abismo de terror y desesperación. Todo comenzó en una noche en la que la luna parecía ocultarse, reacia a iluminar la fea realidad de un barrio olvidado por la esperanza. La ciudad dormía, pero yo recorría sus calles con la adrenalina corriendo por mis venas. Había aprendido a ignorar el murmullo del viento y el crujido de la acera, sumergido en mi mundo de entregas y rutas marcadas. Sin embargo, aquella noche, la ruta me llevó a una zona en la que cada paso parecía adentrarme más en un territorio prohibido. El pedido llegó sin mayores pretensiones, una dirección en una colonia que, aunque no figuraba en la ruta habitual, se encontraba en un mapa de lugares oscuros. La dirección me condujo a una vecindad abandonada, un conjunto de casas desvencijadas y calles que susurraban secretos olvidados. Al llegar, la atmósfera era opresiva, el aire pesaba y el silencio, interrumpido solo por el eco de mis pisadas, me hacía sentir observado. Con el corazón latiendo con fuerza, me acerqué a la puerta de una de las viviendas. La madera estaba gastada y la pintura descascarada parecía contar historias de tiempos mejores. Con un temblor en las manos, toqué la puerta. No pasó mucho tiempo antes de que se abriera, pero no de la manera en que uno esperaría. La abertura era mínima, apenas suficiente para dejar pasar mi mano. La figura que emergió apenas se delineaba en la penumbra, y lo que vi me paralizó. Ante mí, la silueta de alguien se recortaba contra la escasa luz, pero lo que realmente me impactó fue la ausencia de rasgos. La piel se extendía lisa y sin contornos, sin ojos, sin boca, un vacío perturbador donde la humanidad debería habitar. El miedo se instaló de inmediato, inundando cada fibra de mi ser. No hubo palabras, ni siquiera un susurro, el silencio pesaba más que cualquier grito. Dejé la bolsa de comida en la pequeña abertura y esperé, convencido de que recibiría el dinero prometido. Sin embargo, en esos minutos eternos, el ambiente se volvió cada vez más denso, como si la propia noche conspirara para atrapar mi alma. El frío se colaba en mis huesos y la oscuridad parecía moverse a mi alrededor, dibujando sombras que se retorcían en formas innombrables. Intenté retroceder, pero el terror me inmovilizó. Cuando decidí dar un paso en falso, tropecé y caí al suelo. El impacto fue seco y, al intentar levantarme, la sensación de confusión y desesperación me embargó. Me levanté tambaleante y miré a mi alrededor, esperando encontrar alguna señal de que lo vivido no fuera real. Pero la escena había cambiado, la figura había desaparecido por completo. No quedaba rastro de aquella presencia inexplicable, ni siquiera la mínima vibración en el ambiente sugería que hubiera estado allí. Aquella experiencia se convirtió en una obsesión. Durante días y semanas, la imagen de esa figura sin rostro se reproducía en mi mente como una cinta de pesadilla incesante. Cada vez que el sol caía, la incertidumbre me perseguía, y la memoria de aquella madrugada se entrelazaba con los murmullos oscuros de la ciudad. Cada calle transitada, cada sombra proyectada por la luz de la luna, se transformaba en una amenaza. La gente hablaba de leyendas urbanas, de fantasmas que rondaban barrios olvidados, pero nunca imaginé que una de esas leyendas se materializaría ante mis ojos. Decidí, en un arranque de valentía y desesperación, investigar el lugar. No era solo el miedo, sino una necesidad de comprender qué había sido aquello que me había marcado de forma indeleble. Caminé por la vecindad en busca de pistas, de cualquier indicio que me permitiera reconstruir la historia de aquel ser inexplicable. Lo que encontré fueron muros cubiertos de grafiti, ventanas rotas y, en algunos rincones, símbolos extraños tallados a la fuerza en la madera. Cada detalle me hablaba de una violencia latente, de un dolor ancestral que parecía reanimarse en cada rincón olvidado. Mientras avanzaba, la sensación de ser observado crecía hasta volverse insoportable. Las calles, desiertas y silenciosas, parecían esconder una presencia maligna que se alimentaba del miedo de quienes osaban adentrarse en ellas. A cada paso, el eco de mis pisadas se mezclaba con un murmullo distante, como si la vecindad misma susurrara secretos de vidas perdidas y almas en pena.
El ambiente se volvió tan opresivo que el simple acto de respirar parecía invocar al pasado, a esos momentos oscuros en los que la violencia y el sufrimiento eran moneda corriente. Una noche, incapaz de soportar la angustia, regresé al lugar. Tenía la determinación de enfrentar lo que me aterrorizaba, de descubrir la verdad oculta tras aquella puerta casi olvidada. Caminé de nuevo por las calles, con la mochila pesada y el corazón lleno de una mezcla de temor y resolución. La vecindad apareció ante mí como un portal a otro mundo, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido en un instante de desesperación perpetua. La puerta aquella vez se abrió de manera similar, de forma que apenas dejaba entrever lo que se ocultaba detrás. Sin dudar, di un paso y me adentré en el oscuro pasillo que parecía conducir a un abismo sin fin. El olor a humedad y decadencia era abrumador. Cada paso resonaba en la inmensidad del silencio, y la sensación de que algo me acechaba en la oscuridad era casi palpable. Caminé sin rumbo fijo, guiado por una intuición que me decía que debía llegar al corazón de aquel misterio. No había voces, ni rostros que pudieran ofrecer respuestas, solo la incesante sensación de que estaba siendo observado por una entidad que se negaba a ser comprendida. En una sala abandonada, encontré lo que parecían ser restos de un pasado doloroso, fotografías en blanco y negro de rostros marcados por el sufrimiento, recortes de periódico que hablaban de desapariciones y violencia, y en un rincón, un diario maltratado por el tiempo. Con manos temblorosas, hojeé sus páginas, descubriendo relatos de terror que parecían resonar con mi propia experiencia. Cada palabra escrita era una revelación, un eco de las voces silenciadas de aquellos que habían habitado ese lugar. La narración hablaba de pactos oscuros, de ritos olvidados y de un poder que se alimentaba del miedo y del dolor. Me sumergí en cada historia, sintiendo cómo la realidad se desvanecía y se confundía con la pesadilla. La lectura me llevó a comprender que aquel lugar era un refugio para almas perdidas, un sitio donde la desesperación y la violencia se habían amalgamado hasta crear una entidad casi divina, pero de la más siniestra de las naturalezas. Esa presencia, la misma que había abierto la puerta aquella noche, no era un mero espectro, sino el eco de un pacto ancestral, una maldición que se perpetuaba en la penumbra de los barrios olvidados. Cada vez que el reloj marcaba la medianoche, parecía que las almas atrapadas en aquel lugar se despertaban, clamando por liberarse de un tormento interminable. La revelación me dejó paralizado. Comprendí que yo era, de alguna manera, parte de esa historia, una nota discordante en la sinfonía del terror que habitaba el barrio. La sensación de culpabilidad se mezcló con el miedo, y cada paso que daba, cada respiro, me recordaba la fragilidad de la vida. No podía olvidar la imagen del rostro sin rasgos, y comprendí que su ausencia era un grito silencioso, una súplica de aquellos que habían sido consumidos por la oscuridad. Regresé a casa con la convicción de que la verdad debía ser contada, de que aquello que había presenciado no podía quedar en el olvido. Sin embargo, desde aquella noche, algo en mí había cambiado para siempre. Los recuerdos se convirtieron en pesadillas recurrentes, y cada sombra, cada rincón oscuro de mi habitación, se transformaba en una amenaza tangible. La mirada vacía de la figura sin rostro se adhería a mi mente, y a menudo me encontraba vagando en un estado de alerta constante, temeroso de que la oscuridad me reclamara de nuevo. Con el paso del tiempo, la experiencia se tornó en una obsesión autodestructiva. Cada noche, antes de dormir, repasaba mentalmente cada detalle, cada sensación, y el terror se instalaba nuevamente en mi interior. La soledad se convirtió en mi única compañía, y el recuerdo de aquella noche oscura era un fantasma que me seguía a donde quiera que iba. Los amigos, al notar mi comportamiento distante y mis episodios de pánico, se alejaron sin comprender que la verdadera amenaza no era visible, sino una cicatriz interna que nadie podía ver. Hoy, al relatar estas palabras, mi alma sigue marcada por el terror de aquella noche. He aprendido que en los barrios olvidados de México habitan secretos demasiado oscuros para ser olvidados, y que la realidad puede ser tan inquietante como la ficción. Cada vez que cierro los ojos, la imagen del ser sin rostro vuelve, recordándome que hay lugares donde el mal no descansa, donde la maldición de una noche sin retorno se perpetúa en el tiempo. La oscuridad se esconde en cada calle, en cada recoveco, y uno nunca está verdaderamente solo. Esa figura, esa presencia,
sigue habitando en las sombras, esperando el momento para reclamar a quien se atreva a recordar que hay historias que jamás deberían ser contadas. He tratado de olvidar, de enterrar aquella experiencia en lo más profundo de mi ser, pero el recuerdo persiste. Mi vida se ha convertido en una vigilia constante, en un estado de alerta que me impide encontrar la paz. Los susurros de la vecindad, los ecos de las almas perdidas, resuenan en mi mente con una fuerza que desafía la razón. Y es que, en esos momentos de soledad, uno se da cuenta de que lo inexplicable existe, de que los miedos que uno intenta reprimir tienen la capacidad de regresar y cobrar vida propia. Ahora, cada vez que salgo a la calle, siento que el pasado me acecha, que la oscuridad de aquellos barrios peligrosos se ha fundido con mi propia existencia. Mi historia es un recordatorio de que, a veces, lo que parece ser una entrega más en la rutina diaria puede transformarse en un abismo de horror del que nunca se logra escapar. La puerta de aquella vecindad se ha convertido en un umbral que separa la realidad del terror, y mi destino quedó sellado la noche en que, sin quererlo, me atreví a cruzarlo. Nunca podré dormir tranquilo, sabiendo que en alguna esquina de la ciudad, en el rincón más oscuro y olvidado, la maldición sigue viva, esperando a la próxima alma que se aventure en lo prohibido. Y mientras yo siga recordando, mientras mi relato se convierta en un eco de advertencia, la presencia sin rostro continuará acechando en la penumbra, recordándome que hay noches de las que jamás se puede escapar, y que algunos recuerdos están destinados a vivir en la oscuridad para siempre. El altar maldito. Nunca olvidarás el aroma a humedad y cloro en las calles de Neza. Crecí entre escombros y secretos, donde la sombra de la violencia se alzaba en cada esquina y la fe se mezclaba con el miedo en rituales prohibidos. Yo, Rubén, era uno más en este laberinto de contradicciones, un joven en busca de emociones, de atisbos de lo prohibido, sin saber que aquel día cambiaría mi destino. Recuerdo con precisión la jornada en que decidimos irrumpir en aquella casa abandonada. El lugar se alzaba en un barrio olvidado, un refugio para almas perdidas y cultos clandestinos. En una de las habitaciones, cubierto por el polvo y el olvido, encontramos un altar consagrado a la Santa Muerte. Sus imágenes talladas en madera, desgastadas por el tiempo y la indiferencia, parecían invocar algo más que devoción, un vacío que absorbía la luz y los sueños. Sin mayor pensamiento, nos burlamos, menospreciando la fuerza de lo desconocido. Fue un gesto imprudente, fruto de la juventud y la arrogancia, que abriría una puerta a pesadillas de las cuales jamás escaparías. Esa misma noche, mientras las sombras se alargaban y el silencio se volvía cómplice de los secretos, algo empezó a cambiar en mí. En el calor de mi cuarto, la oscuridad se transformaba en un escenario inquietante. Los susurros se colaban a través de las rendijas de la ventana, palabras ininteligibles que parecían recitar antiguos ritos. Yo, que antes reía ante lo prohibido, ahora me sentía prisionero de un terror sordo, un miedo que se apoderaba de cada fibra de mi ser. Con cada minuto que pasaba, la presencia se hacía más palpable. Esa madrugada en la que desperté sin poder moverme, sentí el peso de una mirada que se clavaba en la esquina de mi habitación. Allí, en medio de la penumbra, se perfilaba la figura de la Santa Muerte, envuelta en su túnica negra, emanando una calma letal. El aire se volvió denso y el tiempo se dilató, permitiendo que el horror se instalara en mi alma. Sin poder emitir ni un sollozo, la figura se inclinó hacia mí y en un susurro helado, pronunció palabras que no supe descifrar. En el mismo instante, desapareció, dejándome solo con la certeza de que había sido testigo de algo inhumano. Los días siguientes se sucedieron como en un sueño febril. Cada noche, el eco de aquellos susurros y la imagen de aquella figura se repetían en mi mente, invadiendo mis momentos de descanso. El terror se mezclaba con la realidad de un barrio donde la muerte era un visitante frecuente y la violencia, la ley. La noticia llegó como un golpe inopinable. Uno de mis amigos, aquel que había compartido la burla en la casa abandonada, había muerto en un asalto. La noticia, fría y brutal, era el reflejo de la vida que habíamos dejado atrás, pero ahora entrelazada con un destino macabro y sobrenatural. Desde ese momento, mi existencia se transformó en una lucha constante entre la razón y el miedo irracional.
Caminaba por las calles de Nesa sintiendo que algo me observaba, que cada sombra era una amenaza y cada silencio, el preludio de un infortunio. La ciudad, con sus rincones oscuros y su atmósfera de desesperanza, se volvía el escenario perfecto para una venganza sobrenatural. Las historias que se contaban en susurros entre los vecinos, relatos de apariciones y maldiciones, cobraban una nueva dimensión, mezclándose con mi propia experiencia. Intenté buscar respuestas en los viejos textos de ritos y tradiciones que se susurraban en los mercados y plazas. Había rumores de que la Santa Muerte no era simplemente una figura de fe para algunos, sino una entidad que recogía las almas de aquellos que osaban faltarle al respeto. No podía evitar sentir que, de alguna forma, yo había marcado la diferencia, que mi burla había abierto una grieta en el velo que separa lo tangible de lo oscuro. Cada vez que cerraba los ojos, revivía aquella noche en la casa abandonada, el eco de las risas nerviosas y el silencio que se hizo cómplice de la muerte. Comencé a notar que el ambiente a mi alrededor cambiaba. Los colores se volvían más apagados, y el calor del día se transformaba en una opresión abrumadora al caer la noche. Era como si la esencia de la ciudad se hubiera contaminado con la energía de lo prohibido. Caminaba por calles que conocía, pero cada paso estaba acompañado por una sensación de intranquilidad, como si la misma calle fuera un corredor de un mausoleo. La mente se llenaba de imágenes perturbadoras, figuras encapuchadas, sombras que se desvanecían en la penumbra y susurros que parecían provenir de todos lados. La realidad y la pesadilla se mezclaban de tal forma que perdía el sentido de la cronología. Durante días, la ansiedad se apoderó de mí. En la soledad de mi cuarto, recordaba el susurro, esa voz que parecía haber cincelado mi destino. La imagen de la Santa Muerte no era solo un recuerdo, era una presencia constante, un recordatorio del límite que había cruzado. Sentía que mi alma estaba marcada, que cada error del pasado me perseguiría hasta el final de mis días. La paranoia se convirtió en mi única compañera, y la soledad en un manto que me envolvía cada noche. Un día decidí enfrentar mi miedo. Volví a la casa abandonada, con la intención de descubrir si había alguna forma de romper la maldición que creía haber desatado. El camino de regreso fue un recorrido doloroso por calles angostas y lúgubres, donde cada paso retumbaba en mi interior. Al llegar, la casa parecía más oscura, como si el tiempo hubiera decidido detenerse en ese lugar maldito. Las ventanas rotas y la fachada descuidada eran testigos silenciosos de un pasado lleno de secretos. Entré con la esperanza de encontrar alguna explicación, de descubrir si aquel altar era el nexo entre mi existencia y el abismo que se había abierto en mi vida. Con pasos cautelosos, recorrí cada habitación, sintiendo la presencia de lo que no podía ser explicado. No había rastro de vida, solo la memoria de aquellos que habían habitado este espacio. En el centro de la casa, el altar se erguía, como una sentencia silenciosa de un destino ineludible. Con una mezcla de temor y determinación, me acerqué y, con las manos temblorosas, toqué la superficie fría de la madera tallada. En ese instante, una ráfaga de viento barrió la habitación, y el sonido de risas apagadas se mezcló con el eco de mis latidos. No había palabras que pudieran describir la sensación que me embargó, era como si el tiempo se hubiera detenido, y el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se hubiera disipado. Cerré los ojos, intentando captar la esencia de aquellos murmullos, pero lo único que logré fue un dolor agudo en el pecho, como si algo invisible quisiera arrancarme el alma. Fue en ese preciso instante que comprendí la magnitud de mi error, había despertado una fuerza ancestral, implacable y hambrienta. Salí de la casa sin mirar atrás, pero el miedo ya se había instalado en mi ser de forma indeleble. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y encuentros paranormales. Caminaba por el barrio sintiendo que cada esquina era un espejo de mis temores. El aura de la Santa Muerte se manifestaba en cada sombra, en cada murmullo del viento, recordándome que la vida en Nesa estaba marcada por la presencia de lo inexplicable y lo macabro. La soledad se volvió mi refugio, y la vigilia, mi condena. Las noches eran interminables, plagadas de insomnio y alucinaciones. A veces, creía ver figuras que se desvanecían en la oscuridad, y otras, oía el eco de pasos que se acercaban sin que nadie estuviera allí.
Cada despertar era una lucha por recuperar la cordura, una batalla contra un terror que parecía trascender los límites de la realidad. El recuerdo del altar, de la burla y del ineludible susurro se entrelazaba con cada pensamiento, dejando cicatrices profundas en mi mente. La ciudad, con sus murmullos y leyendas, me recordaba constantemente que había transgredido una frontera que jamás debí cruzar. El precio de la irreverencia era alto, y en mi caso, estaba pagando con noches sin descanso y una vida consumida por la culpa y el terror. En cada paso, sentía la presencia de la Santa Muerte, vigilando mis actos, esperando el momento exacto para reclamar lo que consideraba suyo. La incertidumbre se volvió mi compañera constante, y el miedo, una sombra que nunca se disipaba. Con el tiempo, intenté buscar consuelo en la rutina y en la normalidad aparente del barrio. Sin embargo, cada intento de dejar atrás el pasado se veía frustrado por la persistencia de aquello que había despertado. Las historias de violencia y desapariciones, las leyendas que se narraban en voz baja en las esquinas, todo apuntaba a un destino inevitable. La vida en Neza era un recordatorio constante de que la muerte y el terror estaban siempre al acecho, esperando el momento para atacar sin piedad. Hoy, mientras escribo estas líneas con la mano temblorosa y el corazón encogido, sé que mi historia no es fruto de la imaginación, sino la cruda realidad de un barrio donde la fe y el terror se entrelazan. Mi error fue burla, una muestra de ignorancia que me llevó a enfrentar fuerzas que trascienden la lógica y la razón. La figura oscura que apareció aquella noche es un recordatorio perenne de que algunos misterios no deben ser perturbados, y que la indiferencia hacia lo sagrado puede abrir puertas que jamás se deben cerrar. La vida me ha enseñado que en Neza, y en muchos otros rincones olvidados de México, la frontera entre lo real y lo sobrenatural es tenue y peligrosa. Lo que para unos es una simple leyenda, para otros es una condena viviente. Cada susurro en la noche, cada sombra que se desliza por la pared, es una advertencia de que hay fuerzas que operan en la oscuridad, listas para reclamar a quienes se atreven a desafiar su mandato. Ahora, mientras la noche se cierne sobre mí, y el eco de mis pasos resuena en las calles desiertas, comprendo que mi existencia ha quedado marcada por un destino ineludible. El terror que una vez se manifestó en aquella casa abandonada es ahora parte de mí, una presencia inquebrantable que me recuerda que la muerte, en cualquiera de sus formas, siempre está al acecho. Y en ese perpetuo enfrentamiento entre la vida y el más allá, la Santa Muerte sigue siendo mi sombra, mi condena y mi eterno recordatorio de que algunas fuerzas jamás deben ser invocadas. No hay redención para los que, por un capricho de la juventud, se atreven a desafiar lo prohibido. Mi historia es el testimonio de esa irreverencia, del precio impagable que se cobra por la insolencia. Y mientras la oscuridad se cierne a mi alrededor y el miedo se instala en cada rincón de mi existencia, solo puedo aceptar que mi destino está sellado. En las calles de Neza, donde la vida y la muerte se funden en un abrazo fatal, he aprendido que hay misterios que deben permanecer en las sombras y que la burla a lo sagrado es el preludio de un horror inextinguible. Cada noche, cuando el silencio se hace eterno y los susurros del viento se transforman en una letanía macabra, cierro los ojos y revivo el instante en que la Santa Muerte me reclamó. No hay escape, no hay olvido. La lección es clara, en un barrio donde la muerte es una presencia constante, la irreverencia cobra un precio demasiado alto. Y mientras mi alma vaga entre el terror y la culpa, solo me queda aceptar la verdad que habita en la penumbra de mi existencia. El altar maldito no es solo un objeto de fe, es la puerta a un abismo del que nunca podré escapar. Hoy, mientras escribo estas palabras, lo hago con la certeza de que lo vivido no es una fantasía, sino la cruda realidad de un destino sellado por la irreverencia. La figura oscura, la presencia ineludible que se manifiesta en cada susurro y cada sombra, es el recordatorio perpetuo de que hay límites que jamás deben ser cruzados. Y aunque mis noches se han convertido en un perpetuo infierno, mi historia sirve de advertencia para aquellos que, impulsados por la arrogancia, deciden desafiar las fuerzas que rigen el más allá. El miedo es real, y en los barrios olvidados de México, como en las calles de Neza, la línea entre la vida y la muerte se desvanece en un oscuro suspiro. Mientras la noche avanza y el terror se asienta, solo puedo esperar que, en algún lugar, aquellos que han cometido la misma osadía aprendan que hay misterios que es mejor dejar en la penumbra. Porque, al final,
la irreverencia solo conduce a un destino inevitable, la eterna condena en el altar maldito. Con esta confesión, me quedo a solas con mi sombra y el eco de un susurro que jamás podré olvidar. El horror, esa presencia ineludible, se ha convertido en parte de mí, un recordatorio eterno de que en la oscuridad de Nesa y de todos los rincones donde la muerte acecha, la fe y el terror se entrelazan en un pacto inquebrantable. Nunca olvides, hay límites que no deben cruzarse, y a veces, la burla a lo sagrado es el preludio de un horror que te condenará a una vigilia eterna. Hoy vivo con el peso de ese error, sabiendo que, en cada sombra y en cada susurro, la Santa Muerte vigila, esperando el momento de reclamar lo que es suyo. Y en esa oscura certeza, encuentro la única verdad de mi existencia, el altar maldito ha marcado mi destino para siempre. El último viaje. Tengo 28 años y soy de Ecatepec. Esa noche parecía ser una de las tantas en las que me entrego al desenfreno y la algarabía, pero nada me preparó para lo que estaba a punto de vivir. Tras despedirme de la fiesta y sentir en mis venas el leve eco de la euforia, llamé un taxi sin imaginar que aquella decisión cambiaría para siempre mi forma de ver la realidad. Subí al vehículo, esperando el habitual intercambio de palabras triviales, pero el conductor se limitó a manejar en silencio, como si hubiese aceptado un pacto mudo con la oscuridad. Desde el primer instante, algo en su mirada ausente y en la forma en que sus manos temblorosas sujetaban el volante me pusieron en alerta, aunque atribuí mi inquietud al cansancio. No era la primera vez que sentía una extraña vibración en el ambiente tras una noche de fiesta, pero aquella experiencia prometía ser distinta. A medida que el taxi se adentraba en las calles de Ecatepec, noté cómo la ciudad empezaba a transformarse. Las luces de neón y el murmullo habitual se desvanecían, reemplazados por sombras inquietantes y callejones que jamás recordé haber visto. Los edificios parecían desdibujarse en un crepúsculo perpetuo, y el aire se volvió denso, cargado de un presentimiento inexplicable. Sentí que la misma ciudad se había convertido en un laberinto de pesadilla, donde cada esquina ocultaba secretos inconfesables. El silencio del conductor era aún más perturbador que el caos visual que se desplegaba a mi alrededor. Le pedí que se detuviera, que me dejara bajar, pero él no respondió. Mis palabras se ahogaban en la atmósfera opresiva, y mi desesperación aumentaba con cada metro recorrido. Intenté abrir la puerta, pero descubrí con horror que estaba atorada, parecía reacia a liberarme de aquel infierno rodante. De repente, el auto frenó bruscamente y la puerta se abrió sola, como invitándome a huir sin mirar atrás. No lo dudé ni un instante. Salí corriendo, con el corazón desbocado y los sentidos en alerta máxima, mientras mi mente luchaba por comprender lo que acababa de suceder. Al girar la cabeza para ver si el conductor me seguía, descubrí que el taxi había desaparecido por completo, como si se lo hubiese tragado la noche y sus sombras. Durante horas, la incertidumbre y el terror se enredaron en mi mente. Caminé por calles que parecían salidas de un filme de horror, sin encontrar referencia alguna de aquel vehículo ni de su extraño ocupante. La noche se hizo interminable, y la idea de haber sido parte de algo inexplicable me consumía poco a poco. Más tarde, en un susurro de rumores y relatos en la penumbra, supe que, años atrás, un taxi similar había desaparecido junto con su pasajero en esa misma zona. La historia se había repetido, o al menos eso parecía. Con el transcurso de la madrugada, me refugié en mi casa, tratando de convencerme de que todo había sido producto del cansancio y la sugestión. Sin embargo, la pesadilla no había concluido. Durante días, empezaron a suceder cosas que desafiaban cualquier explicación lógica. Objetos fuera de lugar, ruidos inexplicables en la noche, sombras que parecían moverse solas en la periferia de mi visión. La casa, que siempre había sido mi refugio, se transformó en un escenario de terror. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el trayecto en el taxi y el silencio de ese conductor misterioso. A veces, en la oscuridad de la madrugada, oía el eco de un motor en la distancia, un murmullo de ruedas sobre el asfalto que me helaba la sangre. La ciudad entera parecía conspirar para recordarme aquel viaje maldito, y cada callejón, cada esquina, era un portal a un pasado que jamás pude borrar.
Mi vida se vio marcada por esa experiencia y empecé a buscar respuestas en relatos, leyendas urbanas y archivos olvidados. Descubrí que, en barrios marginados y olvidados de Ecatepec, existen historias que hablan de almas errantes, de presencias atrapadas entre el mundo de los vivos y el más allá. Historias que nadie se atreve a contar a la luz del día, pero que se susurran con temor en las reuniones nocturnas. Me sumergí en archivos polvorientos y en testimonios de aquellos que afirmaban haber sido testigos de lo inexplicable. Cada relato encajaba con mi vivencia, cada detalle coincidía con mi terrorífica experiencia. Una noche, tras semanas de insomnio y angustia, decidí recorrer por mí mismo los lugares que parecían tener relación con el suceso. Caminé por calles olvidadas, donde la modernidad daba paso a estructuras abandonadas y a una atmósfera de desolación. El ambiente era tan denso que parecía que el aire mismo conspiraba para atrapar a quienes osaban aventurarse en ese territorio maldito. Sentía que estaba pisando terreno prohibido, un lugar donde el tiempo se había detenido y donde el horror se manifestaba en cada rincón. Al llegar a una intersección lúgubre, recordé que allí se había reportado la desaparición del taxi años atrás. La zona estaba envuelta en sombras, con farolas que parpadeaban de forma intermitente, como si estuvieran en sintonía con algún oscuro presagio. El silencio era absoluto, roto únicamente por el eco de mis pasos y el latido acelerado de mi corazón. De pronto, percibí una figura al final de la calle, difuminada por la penumbra. No distinguí rasgos, pero su presencia me erizó la piel. Caminé despacio, con cada paso sintiendo que algo o alguien me seguía a la distancia. La figura se desvaneció tan repentinamente como apareció, dejándome con la sensación de haber sido observado por ojos invisibles. En ese instante, comprendí que mi búsqueda de respuestas me había llevado demasiado cerca de aquello que preferiría permanecer en el olvido. La noche parecía respirar, y el viento susurraba nombres olvidados, invocando presencias que habitaban en las sombras. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo, y me vi obligado a retroceder, pero mis pasos ya habían despertado algo que no podía controlar. Durante los días siguientes, empecé a notar la persistencia de un patrón macabro. En cada sueño, el taxi regresaba, como un espectro inmortal, invitándome a revivir aquel último viaje. Las pesadillas se hacían tan vívidas que, al despertar, me encontraba sudoroso y con una sensación de frío en el alma que no se disipaba con el amanecer. Intenté ignorarlas, atribuyéndolas al estrés y al trauma, pero las sombras en mi mente eran demasiado persistentes para ser descartadas como simples delirios nocturnos. La rutina de mi vida cotidiana se volvió una lucha constante contra el miedo. Cada vez que me aventuraba por la ciudad, mi mente retrocedía a esa noche de terror. No podía evitar sentir que estaba siendo perseguido, no por un ser físico, sino por el eco de un pasado que se rehusaba a descansar. La paranoia se instaló en cada rincón de mi existencia y comencé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos: un taxi estacionado en una calle desierta, la presencia fugaz de una silueta en la ventana de un edificio abandonado, o el sonido de un motor que parecía susurrar mi nombre. Mi búsqueda de respuestas me llevó a conversar con personas que afirmaban haber vivido experiencias similares, aunque cada relato se entrelazaba con la leyenda del taxi maldito. A través de fragmentos de testimonios, entendí que no era el único que había sido tocado por esa presencia. En las sombras de barrios peligrosos de la ciudad, historias de desapariciones y encuentros inexplicables se repetían una y otra vez, formando parte de una narrativa colectiva de horror que se negaba a ser olvidada. Poco a poco, la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujó. Empecé a dudar de mi propia cordura, preguntándome si había sido víctima de un engaño, o si, por el contrario, había sido elegido para presenciar un fenómeno que desafiaba toda lógica. Mi mente se convertía en un campo de batalla, donde la razón luchaba contra el miedo irracional que me embargaba. Cada nueva noche era una lucha por mantener la calma y evitar que el terror me consumiera por completo. Al final, me di cuenta de que no había forma de escapar de aquello que había experimentado. La presencia del taxi maldito se había infiltrado en mi vida, convirtiéndose en un recordatorio constante de que algunos horrores no pertenecen al pasado, sino que acechan en el presente, esperando el momento oportuno para resurgir. No logro dormir en paz, ni en la más absoluta soledad, ya que siento que en cualquier momento,
la oscuridad podría volver a cobrar vida y llevarme consigo. Esta experiencia ha dejado una marca imborrable en mi existencia. Ahora vivo con la convicción de que hay realidades ocultas tras la fachada cotidiana, mundos paralelos en los que el miedo y la desesperación son moneda corriente. El taxi que desapareció aquella noche se ha transformado en un símbolo de lo inexplicable, una herida abierta en el tejido mismo de mi memoria. Cada vez que cierro los ojos, revivo aquel instante en el que la puerta se abrió sin aviso, y siento que mi alma quedó suspendida en ese último viaje sin retorno. Hoy, mientras escribo estas líneas con la mano temblorosa, reconozco que la búsqueda de respuestas solo ha profundizado mi abismo interior. La línea entre lo real y lo sobrenatural se ha disuelto, dejándome prisionero de un relato de terror que parece no tener fin. Si alguna vez decides adentrarte en los rincones oscuros de Ecatepec, te aconsejo mantener siempre un ojo alerta y un corazón preparado para enfrentarse a aquello que se esconde en la penumbra. Porque, al final, hay secretos que son tan reales que solo quienes han vivido su horror pueden comprender la magnitud de su pesadilla. Nunca imaginé que una simple noche de fiesta desembocaría en un viaje que marcaría mi destino para siempre. Aún así, cada recuerdo, cada susurro en la oscuridad, me recuerda que algunas historias, por más extraordinarias que parezcan, tienen raíces tan profundas en la realidad que ni el tiempo puede borrarlas. Y mientras la ciudad siga viviendo con sus leyendas y sus terrores ocultos, mi experiencia se quedará grabada como un testimonio de lo inexplicable, una advertencia de que hay momentos en los que el miedo se vuelve tan real que no hay escapatoria posible. Ahora entiendo que el taxi y su enigmático conductor no eran simples coincidencias, sino piezas de un rompecabezas macabro que se arma a lo largo de los años, en las sombras de barrios olvidados. Esa noche, al salir corriendo y ver desaparecer el vehículo en la penumbra, sentí que había traspasado un umbral del que no podría volver atrás. La ciudad, con sus luces y sombras, se convirtió en un escenario en el que lo real y lo paranormal se entrelazan y en el que cada paso puede ser el preludio de un nuevo horror. Hoy, mientras la brisa nocturna mece las hojas de un viejo árbol frente a mi ventana, me pregunto si acaso algún día encontraré la paz. Mientras tanto, el eco de ese último viaje retumba en mi mente y la certeza de que hay fuerzas más allá de nuestro entendimiento se hace cada vez más palpable. Esa experiencia me enseñó que, a veces, la oscuridad no es solamente la ausencia de luz, sino la presencia tangible de aquello que nos persigue y nos devora desde las sombras. La mirada de la noche. Recuerdo con nitidez el momento en que mi vida cambió para siempre. Mi familia se mudó a Guadalajara cuando yo aún era un niño, y en aquel edificio deteriorado, lleno de historias no contadas, empezó mi pesadilla. Siempre supe que había algo extraño en ese lugar, algo que iba más allá de la simple decadencia física de los muros y escaleras gastadas. Con el paso del tiempo, me fui dando cuenta de que los susurros oscuros y los silencios agobiantes de la noche eran portadores de secretos que nadie osaba mencionar en voz alta. Desde el primer día, me llamó la atención la figura de un vecino peculiar. Era un hombre que solo emergía cuando la oscuridad se apoderaba del barrio, y su figura parecía desvanecerse en las sombras. Mi madre, con un tono de advertencia que aún retumba en mi memoria, me prohibió acercarme o siquiera saludarlo. No entendía entonces el porqué de tanta cautela, pero una inquietud innata me impulsaba a observarlo desde la distancia. Una noche de verano, cuando la ciudad se sumía en un silencio inquietante y la brisa parecía cargar consigo murmullos del pasado, me aventuré a subir al pequeño balcón del interior de mi cuarto. Desde allí, pude ver el edificio de la azotea, un lugar prohibido y misterioso. Allí estaba él, parado, inmóvil, con la mirada fija en mi dirección. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían perforar mi alma, y en ese instante sentí que algo se apoderaba de mí, una mezcla de terror y fascinación. No comprendía si lo que veía era fruto de mi imaginación o una presencia real que había estado merodeando en las sombras durante años. Al día siguiente, aún estremecido por aquella visión, corrí a contárselo a mi madre. Su rostro se tornó pálido y, sin una palabra de consuelo, me explicó que ese hombre había muerto hacía años. Esa revelación no solo aumentó mi miedo, sino que sembró en mí una inquietud persistente que, con el tiempo, se transformó en una obsesión. Cada noche,
mientras trataba de dormir, los ruidos en el techo me recordaban que algo o alguien aún se encontraba allí, rondando en un silencio mortal. Los años pasaron y, aunque mi familia finalmente se mudó de aquel edificio, el recuerdo de esos instantes se convirtió en una sombra que me siguió durante mucho tiempo. No podía escapar de la sensación de que el pasado aún me acechaba, una presencia que trascendía la realidad y se fundía con mis peores pesadillas. Hoy, sentado en una habitación oscura, con el eco de la lluvia golpeando la ventana, vuelvo a esos recuerdos. La ciudad ha cambiado, pero el barrio, aquel que albergaba tantos secretos, sigue existiendo en la memoria colectiva de quienes lo vivieron. Cada rincón, cada callejón, parece susurrar historias de terror y desesperación. La violencia y la inseguridad que azotan algunas zonas de México se mezclan con leyendas urbanas y relatos que, por más inverosímiles que parezcan, han dejado una marca indeleble en quienes tuvieron el valor de enfrentarlos. Una noche, mientras me encontraba solo en mi actual hogar, el sonido de pasos lentos y precisos resonó en el techo, un eco de aquel pasado que creía enterrado. Cerré los ojos, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación, pero el ruido se intensificó. Cada paso, cada crujido, parecía acercarse más a mí, como si la misma oscuridad se hubiera materializado en forma de espectro. Me encontré atrapado en una lucha interna, entre la razón y el miedo irracional. La soledad se volvía abrumadora y, por un breve instante, creí que volver a enfrentar aquello que había marcado mi infancia. Recuerdo haber salido al pasillo, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, y haber recorrido lentamente el largo corredor del edificio. Cada puerta cerrada, cada sombra que se deslizaba a lo largo de la pared, parecía guardar un fragmento de aquella historia olvidada. Sentí que el pasado y el presente se entrelazaban en una siniestra coreografía, en la que el miedo era el único protagonista. No había palabras que pudieran describir la sensación de angustia y la certeza de que algo inhumano se había infiltrado en mi realidad. Durante semanas, la presencia en el techo se convirtió en una especie de ritual nocturno. Mientras trataba de mantener la calma, me sumergía en libros y relatos sobre leyendas urbanas y sucesos paranormales en barrios peligrosos de México. Descubrí que no era el único que había experimentado encuentros inexplicables en la oscuridad. Había relatos de otros inquilinos que, a lo largo de los años, habían oído pasos, murmullos y a veces, la respiración de alguien que no estaba allí. Algunas de esas historias se entrelazaban con hechos reales, crónicas de violencia y abandono que teñían el ambiente de un terror palpable. Una de esas noches, mientras me encontraba en la sala de mi apartamento, el sonido se hizo casi ensordecedor. No eran meros pasos, sino una cadencia que recordaba a un ritual antiguo, un compás que parecía marcar el latido de un corazón olvidado. Mi mente, abrumada por el temor, comenzó a divagar. ¿Podría ser que aquel hombre, el que había muerto hacía años, hubiera regresado de alguna forma para reclamar lo que le pertenecía? ¿O era acaso la manifestación de todos esos recuerdos oscuros y traumas reprimidos, un eco de un pasado que se negaba a desaparecer? En medio de aquella noche interminable, me di cuenta de que el miedo no era algo que se pudiera eliminar. Era parte de la existencia, una sombra que siempre estaría presente, acechando en los recodos de la memoria. Sin embargo, también comprendí que enfrentar el terror, mirarlo a los ojos, era la única forma de retomar el control. Esa revelación me impulsó a indagar en la historia del edificio y del barrio en el que viví. Descubrí que, durante décadas, aquel lugar había sido escenario de innumerables tragedias, desapariciones y sucesos inexplicables. Cada una de esas historias se sumaba a la atmósfera opresiva que, como un manto invisible, envolvía cada rincón. La investigación me llevó a recorrer viejas crónicas periodísticas, testimonios olvidados y hasta archivos polvorientos de la ciudad. Aprendí que el edificio había sido construido sobre terrenos donde antiguamente se celebraban rituales y ofrendas, y que las malas energías se habían impregnado en la estructura misma de sus muros. Con cada dato que encontraba, el miedo se transformaba en una mezcla de asombro y horror. La realidad se fundía con la leyenda, y la línea que separaba lo real de lo fantástico se desdibujaba ante mis ojos. En una de aquellas lecturas, me encontré con un pasaje que relataba la historia de un hombre que, tras la muerte de su esposa, había sido consumido por la desesperación y la soledad.
La locura se apoderó de él, y en su delirio, afirmaba que su amada no lo abandonaría jamás, ni siquiera en la muerte. Con el tiempo, el hombre desapareció, pero su espíritu parecía habitar aquel edificio, vagando en la penumbra y reclamando lo que alguna vez fue suyo. Mientras leía, un escalofrío recorrió mi espalda, y comprendí que la presencia que yo había sentido no era un simple fantasma, sino el eco de un amor y una tragedia imposibles de olvidar. Con cada noche que pasaba, la sensación de ser observado se intensificaba. Incluso durante el día, en momentos de sosegada aparente normalidad, sentía que los ojos de aquel hombre me seguían, ocultos entre las sombras. La paranoia se convirtió en mi compañera constante, y la única forma de hallar algo de paz era sumergirme en la rutina y en el trabajo, tratando de ahogar el murmullo constante de recuerdos y miedos. Sin embargo, en una noche particularmente oscura, mientras la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas, comprendí que no podía seguir huyendo de aquello que me perseguía. Salí al balcón, dejando que la brisa fría acariciara mi rostro, y alzar la vista hacia el techo del edificio, donde la presencia se hacía casi tangible. Fue entonces cuando, en un instante que pareció eterno, sentí una paz extraña. La angustia se transformó en una aceptación silenciosa. Acepté que el terror era parte de mí, una cicatriz que, por dolorosa que fuera, me recordaba que había vivido, que había sentido. Hoy, al escribir estas líneas, mi voz se tiñe de una mezcla de nostalgia y resignación. La historia del hombre de la azotea, de esos pasos que resonaban en la noche, se ha convertido en un símbolo de todo aquello que nos persigue en el silencio. No es solo una historia de miedo, sino una crónica de cómo los fantasmas del pasado pueden moldear nuestro presente. La mirada penetrante, los pasos en el techo y la sensación de ser observado siguen siendo parte de mi vida, una lección sobre la fragilidad de la existencia y el poder ineludible de la memoria. Quizás, en algún lugar de la ciudad, otro habitante experimente la misma lucha interna, la misma tensión entre la realidad y el terror. Tal vez en algún rincón oscuro, en medio de un barrio marcado por la violencia y el abandono, la presencia de un espíritu errante siga reclamando su lugar. Yo he aprendido a convivir con esa sombra, a entender que el miedo, por más aterrador que sea, también es un recordatorio de que hemos vivido y sentido intensamente. Cada noche, cuando el silencio se torna casi insoportable y el eco de pasos en el techo me susurra viejas leyendas, me reconcilio con mi pasado. Esa reconciliación no borra el miedo, pero le da un sentido, un propósito. Es la manifestación de todas las heridas abiertas, el testimonio de que en la oscuridad se esconden secretos que solo se revelan a quienes se atreven a mirar. Y así, sigo mi camino, consciente de que en cada sombra, en cada esquina olvidada, el horror de aquella mirada inmutable me acompaña, recordándome que la vida y la muerte, lo real y lo sobrenatural, están irremediablemente entrelazados. La mirada de la noche es, para mí, mucho más que un relato de terror. Es la crónica de una infancia marcada por el miedo, de un barrio peligroso que esconde historias inenarrables y de la lucha por encontrar la paz en medio de la oscuridad. Aunque a veces la inquietud amenaza con dominarme, he aprendido que enfrentar lo inexplicable es, en última instancia, el primer paso para liberarse de sus garras. Y es esa valentía la que, a pesar de todo, me permite seguir adelante, recordando siempre que la verdadera esencia del horror reside en aceptar que algunos miedos nunca desaparecen, sino que simplemente se transforman en parte de quienes somos. Mientras la noche se cierne y la ciudad duerme, la certeza de esa mirada persistente me recuerda que lo inexplicable y lo real a menudo comparten la misma cara. Y en esa dualidad, entre la vida y la sombra, encuentro la fuerza para seguir contando mi historia, una historia que no deja de susurrar, noche tras noche, que el terror más profundo está en el rincón de la memoria, esperando el instante en que decidamos enfrentar lo que hemos temido durante tanto tiempo. El lamento. Yo nunca imaginé que una noche cualquiera se transformaría en una pesadilla tan real que aún hoy, cada vez que cierro los ojos, el eco de aquel grito inhumano me estremece. Todo comenzó en el año 2007, en un barrio peligroso de Tijuana, un lugar donde las sombras parecían tener vida propia y la realidad se mezclaba con leyendas urbanas que asolaban el ambiente de terror.
Vivir allí era aceptar cada día la posibilidad de encontrarte con lo inexplicable, lo macabro, lo que parecía estar al borde de la locura. Recuerdo que mi vida transcurría entre el ruido incesante de las calles y el murmullo siniestro de los callejones olvidados. El barrio era un mosaico de historias trágicas y secretos enterrados en cada rincón, pero había algo que destacaba entre todas, un pequeño arroyo que corría a la vera de mi casa. Se decía que en sus orillas rondaba la aparición de una niña. Al principio, esas historias me parecían simples habladurías, leyendas que los mayores inventaban para asustar a los jóvenes y mantenerlos alejados de la zona. Una noche, sin embargo, mi escepticismo se vio brutalmente destruido. Caminaba de regreso a casa tras una larga jornada, cuando el ambiente se tornó especialmente inquietante. El cielo estaba encapotado y una fina brisa parecía arrastrar consigo un murmullo lejano, como si el mismo viento lamentara algún infortunio. Me encontraba cerca del arroyo, y al pasar por allí, un lamento agudo y desesperado me heló la sangre. No era el llanto de un animal, ni el murmullo habitual de la noche, era un sonido lleno de dolor, de sufrimiento, que parecía salir desde las profundidades de la tierra. Decidido a investigar, me acerqué despacio, sintiendo como cada paso me llevaba a una dimensión en la que la lógica se desvanecía. Al asomarme entre los arbustos, mis ojos se encontraron con la silueta de una niña vestida de blanco, de espaldas hacia mí. La figura era casi fantasmal, y el silencio del lugar contrastaba brutalmente con el lamento que acababa de romper la calma de la noche. En un impulso de compasión y sin meditar en las consecuencias, le pregunté si necesitaba ayuda, aunque mi voz se perdiera en la oscuridad del arroyo. Lo que sucedió a continuación es una imagen que aún persigue mi mente. Lentamente, la niña giró la cabeza. Y en ese instante, lo impensable se hizo realidad. Su rostro estaba completamente carbonizado, como si hubiese sido consumido por el fuego en una agonía infernal. El horror que experimenté fue tan intenso que mis piernas se negaron a obedecerme. Sentí que el terror se apoderaba de mi alma y que cada fibra de mi ser clamaba por escapar de aquel abismo de pesadilla. Sin pensarlo, corrí. Corrí tan rápido como pude, alejándome de aquel lugar maldito, sin atreverse a mirar atrás, por miedo a lo que pudiera encontrar. Esa huida, aunque fue una reacción instintiva, marcó el inicio de una espiral de terror que transformaría mi vida para siempre. Durante semanas, las noches se convirtieron en un calvario. Mi mente se veía atormentada por la imagen de la niña y por el sonido del lamento que parecía resonar en cada sombra, en cada rincón oscuro del barrio. No lograba conciliar el sueño, y cada vez que cerraba los ojos, revivía aquel horror como si fuese la primera vez. Con el paso del tiempo, fui descubriendo fragmentos de la historia que se escondía tras esa aparición. Conversaciones en voz baja entre vecinos, relatos que se transmitían de generación en generación y documentos olvidados me revelaron la verdad. La niña había sido víctima de un ritual macabro. Su familia, sumida en la oscuridad de creencias ancestrales y prácticas paganas, la había quemado viva en un intento desesperado por aplacar espíritus y fuerzas malignas. Ese acto brutal había dejado una herida en el tejido mismo del barrio, una cicatriz que alimentaba la leyenda y que mantenía viva la presencia de su espectro en aquel arroyo. A partir de ese momento, mi existencia se tornó en una lucha constante entre la razón y la desesperación. Cada vez que pasaba cerca del arroyo, sentía como si el ambiente se impregnara de una energía opresiva, como si el mismo aire estuviese cargado de remordimiento y angustia. La sensación de ser observado se hizo habitual, y en ocasiones era inevitable la impresión de que algo o alguien me seguía en la penumbra. Las calles que antes recorría sin temor, se habían transformado en laberintos de pesadilla donde cada esquina guardaba un secreto terrorífico. Con el tiempo, intenté dejar atrás aquella experiencia, aferrándome a la lógica y a la cotidianidad, pero la imagen de la niña y el eco de su lamento se mantenían vivaces en mi memoria. Cada noche, antes de dormir, me obligaba a encender todas las luces de la casa y a cerrar las cortinas, en un intento desesperado por mantener a raya la oscuridad. Sin embargo, era inútil. La presencia del espectro parecía haber calado hondo en el ambiente, convirtiendo cada sombra en un recordatorio de aquel horror ineludible. La vida continuó, pero el barrio seguía siendo un escenario de pesadillas.
Los rumores acerca del arroyo y de la niña se intensificaron. Algunos decían haber visto su figura vagar cerca de las viviendas, otros aseguraban que el sonido de su lamento se mezclaba con el de las sirenas y los gritos de la noche. Yo, sin embargo, sabía lo que había presenciado. Aquella imagen, tan real y tan desgarradora, no era fruto de la imaginación ni de simples cuentos de terror, sino una cruda manifestación de la violencia y el dolor que habitaban en aquellos lugares olvidados por la sociedad. En un intento de comprender el fenómeno, empecé a indagar en archivos y a conversar con personas mayores del barrio. Escuché relatos de tiempos en los que la fe ciega y el fanatismo habían dictado el curso de la vida en esos rincones de la ciudad. Los ancianos recordaban aquel día fatídico en el que la tragedia había marcado el destino de la familia, una familia condenada por creencias irracionales que los llevaron a cometer un acto atroz. Las voces de aquellos que habían vivido aquel suceso se mezclaban en un coro lúgubre, pintando un cuadro de desesperación y fatalidad. Entre la bruma de esos recuerdos, empecé a notar patrones. Cada vez que el recuerdo del rostro quemado se apoderaba de mí, parecía haber un cambio sutil en el ambiente. No era solo la presencia del espectro, sino una sensación de que el tiempo se distorsionaba, que la noche se alargaba y que la frontera entre lo vivo y lo muerto se desvanecía. Era como si, por un breve instante, pudiera entrever la otra cara de la realidad, un mundo donde el dolor y la desesperación se habían quedado atrapados, sin posibilidad de redención. Mi obsesión por entender lo ocurrido me llevó a adentrarme en rituales y leyendas antiguas, tratando de encontrar una explicación racional a lo que mi mente se rehusaba a aceptar. Descubrí que, en muchas culturas, el dolor extremo y la injusticia podían imbuir a una persona de una energía tan poderosa que trascendía la muerte. La niña, convertida en un espectro de venganza, parecía representar la condena de aquellos que se atrevieron a desafiar las leyes del destino. Esa revelación me golpeó con la fuerza de una verdad ineludible. El horror no era solo lo que se veía, sino lo que se sentía en lo más profundo del alma. Con el paso de los años, he intentado reconstruir mi vida, pero la sombra de aquel suceso sigue presente. Cada vez que escucho el murmullo del viento o el murmullo lejano del arroyo, mi mente vuelve a esos instantes de terror absoluto. La imagen de la niña, su rostro marcado por el fuego, se ha grabado en mi memoria de manera indeleble. Es una presencia constante, un recordatorio de que, en los rincones más oscuros de nuestra existencia, habitan historias tan reales y devastadoras que el miedo se convierte en parte de nosotros. A veces, en la quietud de la madrugada, cuando la oscuridad es absoluta y el silencio es abrumador, me pregunto si alguna vez podré liberarme de esa maldición. ¿Acaso es posible olvidar algo que ha marcado cada fibra de nuestro ser? El barrio, con sus rincones oscuros y sus secretos inconfesables, sigue siendo testigo mudo de aquellos hechos horribles. Y yo, marcado por el infortunio, me encuentro atrapado entre la realidad y la pesadilla, entre la esperanza de olvidar y la certeza de que algunos terrores nunca mueren. Hoy, al relatar esta historia, lo hago con la esperanza de que sirva de advertencia. No se trata de cuentos inventados para asustar a los incautos, sino de un testimonio vivo de lo que ocurre en los rincones olvidados de nuestras ciudades, donde la violencia y el dolor se convierten en leyenda. Te invito a que, la próxima vez que transites por un lugar en el que las sombras parecen tener vida, recuerdes que hay historias enterradas en la penumbra que jamás deberían ser desenterradas. Cada noche, cuando el silencio desciende y la oscuridad se hace palpable, la imagen de esa niña me persigue. La entiendo, o al menos trato de hacerlo, pues su lamento es la voz de un pasado que no encontró descanso. Y aunque intento sumergirme en la rutina diaria para olvidar, el eco de su sufrimiento me acompaña en cada paso, recordándome que en este mundo, algunas heridas jamás sanan. Es un recordatorio de la fragilidad de la existencia y de cómo, en un instante, la realidad puede transformarse en una pesadilla sin fin. Al escribir estas líneas, siento que el pasado se funde con el presente y cada palabra me transporta de vuelta a aquel arroyo maldito. La sensación de terror es tan vívida que, a veces, temo que la misma oscuridad pueda traspasar las fronteras de mi mente. Y sin embargo, esta es la verdad que he vivido, una verdad tan cruda y real que no cabe en las páginas de un simple relato. Es la historia de un barrio, de una niña y de un dolor que perdura en la eternidad.
Te confieso que he aprendido a convivir con este espectro, a aceptarlo como parte inevitable de mi destino. Pero cada vez que el viento murmura y la noche se vuelve cómplice de los recuerdos, el terror regresa con la fuerza de un grito olvidado. El barrio, con su atmósfera opresiva y sus sombras eternas, sigue siendo el escenario de un drama sin redención, donde la muerte y el sufrimiento se entrelazan en un baile macabro que jamás cesa. Esta es mi historia, una crónica personal de horror y desesperación en un mundo donde los límites entre lo real y lo imaginario se desvanecen. El lamento de aquella niña no solo es un eco de un pasado trágico, sino una advertencia. Hay lugares en los que la oscuridad es tan profunda que ni siquiera la luz logra penetrarla. Y mientras el barrio siga siendo testigo de estas tragedias, el terror seguirá latente, recordándonos que, a veces, la pesadilla es la única verdad. Quizás nunca encuentre la paz que tanto anhelo, pero he aprendido a vivir con mi miedo. Porque, a fin de cuentas, hay historias que no pueden ser olvidadas y hay terrores que se convierten en parte de nosotros. Y en cada noche en la que el silencio se torna en un abismo insondable, el lamento de aquella niña me acompaña, recordándome que en este mundo, algunos fantasmas son demasiado reales para ser ignorados. Ecos del aljibe. Recuerdo con una mezcla de asombro y terror aquella época en la que la realidad se mezclaba con lo inexplicable en mi infancia. Vivir en una vecindad en León, en uno de esos barrios peligrosos donde la violencia y el misterio se respiraban en cada esquina, te hacía aprender desde muy joven a temer a la noche. Y sin embargo, había cosas que ni el miedo podía explicar. Yo crecí entre callejones estrechos y casas desvencijadas, donde las sombras parecían esconder secretos oscuros. Cada noche, al caer el silencio de la ciudad, un murmullo inquietante se extendía por el patio de la vecindad. No era el sonido habitual de las conversaciones de vecinos o las quejas del viento, sino una risa, aguda y escalofriante, que parecía provenir de las profundidades de un antiguo aljibe. Contaban que allí, en tiempos remotos, un niño había perdido la vida ahogado, y desde entonces, su espíritu vagaba, reclamando la justicia de un destino injusto. Yo lo viví en carne propia. Aunque en el fondo sabía que era solo una leyenda, el relato se grabó en mi mente, convirtiéndose en una advertencia silenciosa de lo que la noche podía esconder. Una noche en particular, mientras dormía, desperté al sentir una presencia inexplicable a mi lado. La habitación estaba en penumbra, iluminada únicamente por la luz mortecina de la luna que se colaba por la ventana. Una risa tenue, casi imperceptible, parecía arrastrarse por el aire, recorriendo cada rincón del cuarto. Intenté moverme, pero mis músculos se negaban a obedecer, y en ese instante comprendí que el miedo era algo más que una simple emoción, era un prisionero del alma. Esa noche, el silencio se hizo eterno. El murmullo se intensificó, y con él, la sensación de que algo me observaba desde la penumbra. No había sombras alargadas ni siluetas que pudieran explicarse con la imaginación, sino un vacío implacable que amenazaba con tragarse cada pensamiento. La risa, como un eco lejano, se mezclaba con el palpitar acelerado de mi corazón, y en ese compás macabro, comprendí que lo inexplicable había dejado de ser una simple historia para transformarse en una realidad implacable. Con el paso de los años, el relato se convirtió en parte de mi vida, un recuerdo persistente que regresaba cada vez que la noche caía en el barrio. Mi primo, siempre escéptico, se burló en una ocasión de la historia del niño del aljibe. No creía en fantasmas ni en leyendas, y su escepticismo era tan palpable como la sombra que se alargaba en el patio. Sin embargo, una mañana, despertó con marcas en el cuello, como si unas manos diminutas hubieran intentado ahorcarlo mientras dormía. Ese suceso, inexplicable para la ciencia y aterrador para los sentidos, se convirtió en un recordatorio de que algunas historias tienen raíces profundas y oscuros secretos que no se pueden ignorar. Esa marca, sutil pero escalofriante, se transformó en el símbolo de una maldición que parecía perpetuarse a lo largo de las noches en la vecindad. Los adultos preferían no hablar del tema, pero los niños lo discutían en susurros, como si mencionarlo pudiera invocar al espíritu del niño ahogado. Yo, sin embargo, lo observaba desde mi interior con una mezcla de compasión y terror. ¿Qué había sido de aquel niño?
¿Por qué su risa se colaba en la penumbra de la noche, reclamando algo que se le había negado en vida? La pregunta se clavó en mi mente, y una obsesión comenzó a tomar forma, una búsqueda de respuestas que me llevó a recorrer cada rincón de ese barrio olvidado. Con el transcurrir del tiempo, mi vida dio giros inesperados. Las calles de León, tan llenas de historias trágicas y misterios sin resolver, se convirtieron en mi escenario y mi prisión. Aquella vecindad, con sus muros desconchados y su ambiente de abandono, se transformó en el epicentro de mis recuerdos y en el reflejo de un pasado que se negaba a ser enterrado. Cada noche, caminaba por los pasillos oscuros, recordando aquella risa y las marcas en el cuello de mi primo, sintiendo la presencia del espíritu que parecía habitar entre nosotros. Una noche, incapaz de resistir la inquietud que me consumía, decidí aventurarme hasta el viejo aljibe. No era una hazaña para cualquier mortal, era un acto de desafío contra la oscuridad que parecía reinar en el barrio. La estructura del aljibe, oculta entre la maleza y la desolación, emanaba una energía fría y opresiva. Mientras me adentraba en sus profundidades, cada paso resonaba en el silencio sepulcral, y la risa del niño parecía multiplicarse en un eco que se desvanecía en la distancia. La humedad del lugar se mezclaba con el terror, y el ambiente se volvía cada vez más asfixiante. Mientras descendía, mi mente se llenaba de imágenes confusas, el rostro del niño, la mirada perdida y el dolor inmenso de una existencia truncada. Sentí como si el tiempo se desdoblara, trayendo consigo recuerdos de un pasado olvidado, donde la vida y la muerte se entrelazaban en un baile macabro. En el fondo del aljibe, la oscuridad se volvía casi palpable, y comprendí que había llegado a un lugar donde las almas perdidas vagaban sin descanso, condenadas a revivir sus tragedias en un ciclo eterno. Allí, en el silencio abrumador, encontré un vestigio que confirmaba mis sospechas. Una pequeña figura, casi imperceptible en la penumbra, parecía ser el eco del niño que había muerto años atrás. No era un ser de carne y hueso, sino la esencia de un dolor inhumano, una presencia que se alimentaba del miedo y la desesperación. En ese instante, mi propia existencia se sintió amenazada, y el terror que había ignorado durante tanto tiempo se apoderó de cada fibra de mi ser. La risa infantil se convirtió en un grito sordo que resonaba en el vacío, y comprendí que había despertado a algo que nunca debió ser perturbado. Con cada latido, la tensión se volvía insoportable. El aljibe, testigo silente de innumerables tragedias, parecía cobrar vida, como si los muros hablaran en un idioma ancestral de pena y desesperación. Me di cuenta de que mi presencia había alterado el delicado equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El espíritu, que había permanecido oculto por tantos años, ahora se manifestaba en toda su crudeza, reclamando aquello que le había sido arrebatado en vida. La oscuridad no era solo la ausencia de luz, sino un manto que envolvía las almas, condenándolas a un destino de tormento perpetuo. Salí del aljibe con el alma destrozada, llevando conmigo el peso de una verdad que no podía ser ignorada. El barrio, con todas sus cicatrices y heridas abiertas, se transformó en una prisión de recuerdos, y cada noche, el eco de la risa del niño se colaba en mi mente, recordándome que había cruzado una línea de la cual no había retorno. Vivir en ese barrio no era solo una cuestión de adaptarse a la violencia cotidiana, sino de convivir con fantasmas que, en ocasiones, se manifestaban de formas inesperadas y aterradoras. Años después, ya lejos de aquel lugar, la experiencia seguía persiguiéndome. Cada vez que cerraba los ojos, revivía aquella noche en el aljibe, la sensación de estar siendo observado por una mirada vacía y la risa que me helaba la sangre. Incluso en la aparente normalidad de la vida cotidiana, una sombra persistente amenazaba con resurgir en el momento menos esperado. La marca en el cuello de mi primo se convirtió en un símbolo indeleble de lo que habíamos enfrentado, una herida invisible que recordaba que el horror acecha en los rincones más oscuros de la existencia. La experiencia me enseñó que el terror verdadero no reside en lo sobrenatural, sino en la incapacidad de comprender que el dolor y la desesperación pueden trascender el tiempo y el espacio. En los barrios peligrosos, donde la vida se viste de sombras y el olvido se mezcla con la tragedia, las historias de horror no son simples relatos para asustar a los niños, sino advertencias de que el pasado siempre está presente.
Esa risa, ese eco incesante de un niño que no encontró la paz, es un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que se alimentan del miedo y la desesperación, y que a veces, lo inexplicable es la cruda realidad. Hoy, al mirar hacia atrás, entiendo que el horror que viví en esa vecindad en León no fue una mera alucinación, sino el reflejo de un alma rota que clamaba justicia. La risa en la oscuridad, el susurro en el viento y las marcas que aparecían sin explicación eran manifestaciones de una verdad que se negaba a morir, el dolor de un niño olvidado, condenado a vagar en el limbo del olvido, y que aún, de alguna forma, había encontrado la manera de marcar mi destino. Cada noche, mientras el mundo duerme, siento como esa presencia se cuela en mi mente, y en la quietud del silencio, el eco del aljibe se hace escuchar. Es un recordatorio perpetuo de que hay historias que no se pueden enterrar, de que el terror verdadero vive en los rincones olvidados de nuestra existencia, donde la desesperación se transforma en un grito silencioso. Y aunque trate de dejar atrás aquel pasado, la oscura verdad me persigue, convirtiéndose en un recordatorio indeleble de que en los barrios peligrosos, las sombras esconden secretos que jamás deberían ser revelados. El relato de mi vida, marcado por aquella noche en que el aljibe me mostró el rostro del horror, es una advertencia para quienes creen que las leyendas son solo cuentos para dormir. En realidad, el terror se esconde en la cotidianidad, en las calles olvidadas y en las voces que, como la risa de aquel niño, se niegan a desvanecerse. Así, mientras la ciudad continúa su incesante murmullo, yo sé que, en algún lugar, la risa sigue resonando, esperando el momento en que la oscuridad vuelva a reclamar lo que es suyo. Hoy, al relatar esta experiencia, mi voz se tiñe de una melancolía que solo el verdadero horror puede inspirar. La vecindad, los callejones y el aljibe son parte de mi historia, de un pasado que se niega a morir y que, en cada sombra, en cada suspiro del viento, me recuerda que el horror es real. Y así, mientras la noche se cierne una vez más sobre la ciudad, cierro los ojos y escucho el eco de una risa que, aunque diminuta, tiene la fuerza de 1000 gritos, una risa que me acompaña en cada latido, recordándome que algunos terrores son tan verdaderos que jamás podremos olvidarlos. Nunca olvidaré aquella noche en que el pasado y el presente se fusionaron en un grito silencioso, y aunque el tiempo haya pasado, la marca en el cuello de mi primo y la sensación de ser observado en la penumbra siguen siendo pruebas ineludibles de que, en el mundo real, los fantasmas existen. Es una verdad dolorosa, una herida que el tiempo no ha logrado cicatrizar, y que me recuerda que el miedo verdadero no es el de la oscuridad en sí, sino el de enfrentar una realidad en la que el horror habita en cada rincón. Ecos del aljibe resuenan en mi memoria, y en cada noche silenciosa, sé que esa risa se alza una vez más, invitándome a recordar lo que viví. En esos momentos, me doy cuenta de que el terror no es un simple producto de la imaginación, sino una presencia tangible, una sombra que se aferra al alma y que, a pesar de los años, nunca dejará de reclamar su lugar en la oscuridad. Si te gustó el video, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que esto nos ayudará mucho a crecer. Nos vemos el próximo video. Saludos.